Buenas. Si recordáis, en electrónica habíamos dejado un poco la cosa en el aire cuando nos fuimos a casa debido a la clausura del centro. Y bueno, habíamos dejado esta unidad didáctica número 5 sobre componentes electrónicos activos. Habíamos hablado presencialmente allí en clase sobre el diodo, habíamos visto la estructura interna del diodo y habíamos visto el funcionamiento del diodo en un circuito, ¿no? Muy sencillo, que si recordáis, el diodo directamente polarizado permitía el paso de corriente a cambio de una pequeña caída de tensión que solía ser de 0,7, 1 voltio, 2 voltios como mucho. Y si lo alimentábamos inversamente, lo polarizábamos inversamente, el diodo no dejaba pasar la corriente. También os puse un par de vídeos sobre cómo funcionaban internamente el diodo y el transistor, que espero que hayáis visto un par de veces y que hayáis entendido más o menos cómo funciona este tipo de dispositivo por dentro. Y bueno, aquí voy a aprovechar que Circuit Wizard nos permite escribir y subir imágenes para hacer algunas simulaciones mientras comento cómo funciona, cuál es el funcionamiento del transistor dentro de un circuito. No el funcionamiento interno, que no debemos olvidarlo porque si no, no vamos a entender por qué el transistor actúa como actúa, sino el funcionamiento del transistor como componente dentro de un circuito con otros componentes. Bueno, en primer lugar, todo el mundo habrá visto seguramente un transistor. Algunos de los tipos más comunes serían este de aquí, el de la izquierda, y el de la derecha, pero existe una gran cantidad de encapsulados. Todos estos tipos de encapsulados los podéis ver en el libro, en el PDF del tema 5 que yo subí en la asignatura de electrónica en Google Classroom. Ahí hay un montón más, pero bueno, aquí en este caso nos hemos quedado con estos cuatro. Si nos fijamos, el transistor, una de las características principales es que tiene tres patitas, tres terminales. Y generalmente, excepto este tipo de modelo, tienen la base en medio y luego el emisor y el colector correspondiendo a las dos patitas de los extremos. También sabemos que dependiendo del tipo de zona, de esas tres zonas, ¿no?, que nosotros tengamos, tendremos transistores PNP y NPN. Recordad que la zona N era una zona en la cual se dopaba con unos materiales, unos materiales de otro elemento químico que aportaban muchos más electrones a esa región, y una zona P era dopar con materiales de otros elementos químicos que lo que hacían era absorber electrones y por tanto aportaban esa partícula imaginaria que nosotros llamábamos huecos y que eran positivas, pero que el hueco no es más que una ausencia de electrón. Bueno, pues los tres terminales que tenemos serían el emisor, que es una capa dopada con más electrones y que por tanto emite esos electrones, el colector, que es una capa dopada con huecos y que por tanto admite a los electrones que salen del emisor, y luego teníamos la base, que servía como una especie de control, de aduana, en la cual los electrones pues podían acceder pero no podían pasar a la otra parte si no lo polarizábamos correctamente, pero si lo polarizábamos correctamente encontraban un camino energéticamente llano para pasar del emisor al colector, y entonces pues teníamos una corriente, ¿no? Todo lo que estoy diciendo de momento es recordando, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, lo que estamos hablando de las zonas, ¿no? Esto sería la estructura interna con las regiones NPN, ¿vale? En este caso, bueno, pues se representa la región N con rojo y a la verde con P, y este pues sería un PNP. No he dicho antes, en estos símbolos de aquí, aunque bueno, los tenemos aquí abajo también, que el símbolo del NPN es igual que el símbolo del PNP, pero si os fijáis aquí en el NPN la flechita sale del elemento, o del dispositivo, perdón, hacia el emisor, y en el PNP la flecha entra en el dispositivo desde el emisor. ¿Vale? Bueno, pues a grandes rasgos podemos decir que un transistor sería como dos diodos. Me acuerdo que Ramírez lo preguntó, ¿no? Pero yo puedo considerar un transistor como dos diodos. Internamente se comporta bastante parecido a dos diodos enfrentados, ya sean con los cátodos o con los ánodos enfrentados. Luego faltaría este tercer terminal, que es donde yo introduzco la corriente de base para que, digamos, esa región de la base permita el paso o no lo permita. Para entendernos sí, pero luego en funcionamiento no funcionaría igual que dos diodos. Y para esto tengo aquí estos dos circuitos, que son exactamente iguales, pero
hemos sustituido un transistor por dos diodos, ¿vale? ¿Cómo funciona este circuito? Bueno, pues en principio la idea de funcionamiento de un transistor es muy básica. Si nosotros introducimos una corriente por la base, que sería este de aquí, ¿vale? Aquí en las letras pues lo tenemos base, colector y donde está la flecha, ya sea para adentro o para afuera, es el emisor. Si nosotros introducimos una corriente por la base, entonces esta región intermedia permite el paso de electrones entre el emisor y el colector. Pero si no introducimos esa corriente por la base, el transistor se considera que no está alimentado y por tanto no funciona y no habrá una circulación por aquí. Fijaos que esto funciona como una especie de interruptor. Si yo activo la base, el transistor funciona y si no activo la base, el transistor no funciona. Vamos a simular y a comprobarlo. Fijaos que ya estamos simulando, aquí estamos metiendo 12 voltios y bueno, si aquí hay 12 voltios, ¿por qué no se ilumina la lámpara? Pues no se ilumina porque el transistor no está alimentado por la base y por tanto aquí está cortando entre colector y emisor. En el momento en el que yo pulse el interruptor, se enciende la lámpara, pero no se enciende porque la estemos alimentando directamente ni porque este circuito se cierre por aquí, sino porque en este momento la corriente está empezando a entrar por el interruptor, pasando por esta resistencia, que es muy importante porque lo que está haciendo es limitar la corriente por la base, y al alimentar la base sí que hay una corriente entre el colector y emisor. Y ahora mismo pues esta malla sí estaría cerrada. Vamos a verlo con el flujo de corriente. ¿Vale? Aquí vemos que la corriente sale de la única fuente que hay, llega hacia la lámpara, pero alimenta a la base. Y al alimentar a la base, esa corriente viene por aquí. Si nos fijamos, la corriente que pasa por el colector es de 118,50 y la de abajo 129,59. Hay una diferencia de unos 9-10 amperios que son los que están pasando por aquí, 11 exactamente. Esto no es común, ¿vale? No nos quedemos con esos valores porque eso no es lo normal. De hecho, esta resistencia debería ser más grande porque este transistor no necesita una corriente de base tan grande. ¿Vale? Pero bueno, nos quedamos con ese flujo. Si yo corto, se apaga. Pero se apaga porque el transistor está cortando entre el colector y el emisor, esta malla queda abierta, pero está cortando porque no le llega corriente por este lado, ¿vale? Así lo podemos entender bastante bien. Vamos a ver qué pasa con este circuito que habíamos dicho que era equivalente, ¿no? Es decir, quitar el transistor e introducir dos diodos en posiciones, en direcciones opuestas. Bueno, pues estamos simulando y aquí vemos que no pasa nada. Pero cuando yo cierro ese interruptor, pues resulta que tampoco se enciende la lámpara. Y no se enciende a pesar de que la corriente entra por la que se supone es la base y debería de subir hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué no está subiendo? Bueno, es que arriba tenemos 12 voltios, en este punto tenemos 12 voltios y en este punto tendríamos 608, o sea, milivoltios. Esto es prácticamente cero. No se está ejerciendo un camino coherente para la corriente para que pase por esta lámpara. Pero es que si nos fijamos, la explicación está en que aquí hay más tensión, 12 voltios, aquí hay más tensión que en la base, que hay 608 milivoltios. Si aquí hay más tensión que aquí, este diodo, el D1, está inversamente polarizado. Y si está inversamente polarizado, me está cortando el circuito. Así que la corriente no va a pasar nunca por este camino. Y si lo hará, pues por la que se supone que es la base, que no es más que una resistencia de 1 kiloohmio. Así que esta malla de aquí sí está cerrada, pero este camino no está funcionando. Aquí se queda muy claro que un transistor bipolar no son dos diodos. Pero ojo, internamente sí podemos considerarlo para entender más o menos cómo funcionan las tres capas, ¿no? Muy bien, esta es la primera parte. Espero que ya hayáis entendido esta primera parte. Y bueno, vamos a ver un poquito el tema de tensiones e intensidades en el transistor. Como hemos visto, cuando nosotros conectamos el transistor, decimos que estamos polarizando el transistor. También nos referimos a la polarización en un diodo. Polarizar el transistor consiste en proporcionarle las tensiones y las intensidades que el dispositivo requiere. Es como decir que estamos enchufando el transistor. Si no lo enchufo, no funciona. Ahora, ¿cuál es el funcionamiento del transistor? Bueno, pues tenemos dos posiciones de funcionamiento. Como un conmutador controlado,
Es decir, on-off, si yo introduzco corriente por la base, el transistor se enciende y por tanto permite el paso entre el colector y el emisor. Pero si yo no introduzco corriente por la base, el colector y el emisor se abren y ahí tenemos un circuito abierto. Esa sería la primera forma. Meto corriente por la base, muy pequeñita, conduce. No la meto, no conduce. Un interruptor, ¿no? Es un conmutador pero electrónico. Puede funcionar mucho más rápido que un conmutador mecánico y tener muchas más virtudes y evitarnos una gran cantidad de riesgos que tiene el conmutador mecánico. Esa es la primera forma, como un conmutador controlado digital, en este caso, 1-0, ¿no? O como amplificador. Yo alimento ese transistor por la base con una corriente muy pequeña y repito, estas corrientes son menores que el miliamperio y suelen ser de microamperios. Y la idea simplemente es disminuir esa barrera energética que existe entre las zonas NPN o PNP. Y esto posibilita que se produzcan diferentes movilizaciones que ya vimos en los vídeos, ¿no? Y esos electrones van a empezar a conducir desde el emisor hasta el colector los electrones, ¿vale? Lo que es el sentido real, pero va a aparecernos una corriente entre el colector y el emisor. Y esa corriente va a ser bastante más grande que la de microamperios que nosotros hemos metido por la base. Entonces nos quedamos con esta idea. Un transistor sirve para conmutar, encender y apagar partes del circuito y sirve para amplificar, es decir, para meter una pequeña corriente y obtener una corriente pues que puede ser 10, 100, 1000 veces más grande. Bueno, esto redondeando puede ser de 220 veces la corriente de la base. Lo que sí nos tenemos que quedar son con estas tensiones. Este dibujillo, que también lo tenéis en el libro, nos dice cuáles son las tensiones que a nosotros nos interesan. Si nos fijamos, por aquí entra una corriente I sub B, que sería la corriente de base, y luego vamos a tener una corriente I sub C de colector e I sub E de emisor. Si consideramos que el transistor es un nodo, como los que hemos visto en los circuitos, aplicando la ley de Kirchhoff de las corrientes al transistor, al nodo, tendremos que entran I sub B e I sub C y que sale I sub E. Con lo cual yo podré escribir una ecuación de este tipo, que la corriente de emisor es igual a la de base más la de colector. ¿Vale? Esto es lógico, ¿no? Las dos que entran se suman y es igual a la que sale. Sí es cierto que hemos dicho que la corriente de base es muy pequeña, es decir, que de una manera muy aproximada yo puedo decir que la I sub C es aproximadamente igual a la I sub E. Lo hemos visto antes. Antes hablábamos del orden de 120-130 miliamperios y la de base era de 10 miliamperios. O sea, 10 veces más pequeña. Y era un ejemplo que ya os digo que es muy exagerado. Así pues, las corrientes están claras. Entra I sub C, entra I sub B, sale I sub E, aplico la ley de Kirchhoff de las corrientes. En las tensiones, pues vamos a tener tres tensiones. Una entre la base y el emisor, a la cual vamos a llamar tensión base-emisor, VBE. Una entre el colector y el emisor, a la cual vamos a llamar tensión colector-emisor. Y una entre el colector y la base, que bueno, que a nosotros no nos va a resultar demasiado relevante y por eso yo la voy a obviar. Este esquemita conviene tenerlo muy, muy claro en la cabeza. ¿Las tensiones siempre caen de la base al emisor y del colector al emisor? Nosotros vamos a considerar que sí. Esa tensión VBE es la misma tensión de un diodo polarizado directamente y por tanto toma valores aproximadamente entre 0,2 y 2 voltios. Ya sabéis que esto depende mucho del tipo de material que estemos considerando en el diodo. Normalmente, ¿qué suele ser? Pues 0,7 voltios. Suele ser, ¿vale? Y estamos hablando de este tipo de transistor bipolares. Entonces, si yo le introduzco una tensión base emisor por debajo de 0,7 voltios, el transistor no va a conducir. Pero si le introduzco una tensión por encima de 0,7 voltios, el transistor sí que va a conducir. Con lo cual ya vemos ahí un criterio. Si le meto menos, no. Y si le meto más, sí. En la tensión colector-emisor, que recordemos que era esta de aquí, pues generalmente suele ser la salida de esta etapa de amplificación. Si estoy utilizando el transistor como amplificador, VBE será de 0,7 voltios y la VCE puede que sea de 10 o de 12 voltios, o de 15 o de 20, dependiendo de la alimentación que le hagamos al circuito. ¿Vale? Y las corrientes, bueno, pues ya más o menos hemos hablado. Tres formulillas muy interesantes. La primera que ya hemos dicho, la de la ley de las corrientes de Kirchhoff,
con esas tres corrientes por los terminales, que la del emisor es igual a la de la base más la del colector. Las tensiones, aunque hemos dicho que la VCP no lo vamos a utilizar, pero siguen esa lógica, es decir, la colector emisor es la colector base más la base emisor. Y esta formulilla que es muy importante y que nos va a relacionar la corriente de colector con la corriente de base. Es decir, la corriente de salida con la corriente de entrada. Y esa relación, dividiendo la de colector entre la de base, es lo que se denomina ganancia del transistor. Y se representa por la letra B. Este tema de la ganancia es muy importante y es muy complejo. Si os fijáis en el polímetro, aparece una medida que se llama HFE y que normalmente suele ir ligada a esta ganancia. Así que si nosotros queremos medir el transistor con un polímetro, ese valor de HFE va a ser bastante cercano al valor de beta. Vale, bueno, pues ya tenemos entonces los valores de corriente e intensidad que van a participar en este tipo de dispositivo. Vamos a ver un ejemplillo para comprobar todo lo que acabamos de decir. Si os fijáis, este ejemplo es parecido al de antes. Yo voy a tener aquí un interruptor, tenemos una resistencia que va hacia la base, tenemos una lámpara en el colector y tenemos, pues nada, ¿no? El emisor conectado directamente a tierra y una fuente. ¿Vale? Os pido que miréis bien el circuito y que eliminéis visualmente los amperímetros y voltímetros para poder entender a qué nos estamos refiriendo. Bueno, este se me ha olvidado poner que es la tensión base emisor, ¿vale? Y se la pongo. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona esto. En principio lo voy a apagar, ¿vale? Antes que nada. Si lo apago, no estamos alimentando la base. Y fijaos que la tensión base emisor es de 86 microvoltios. Es decir, no llega a 0,7 voltios. Con lo cual, no hay alimentación. Y si vemos el flujo de corriente, es que realmente el circuito está totalmente parado. Vuelvo a pasar lo de antes. No hay corriente que pase por el colector y el emisor, porque aquí hay un corte entre ambos. Y ese corte lo está motivando que la base está muy por debajo energéticamente y por tanto los electrones no pueden salvar ese obstáculo. Por supuesto, estos 12 voltios en la malla caen entre el colector y el emisor, ¿vale? Vamos a darle al interruptor y alimentar la base. Pues ahora ya la cosa cambia. Ahora empezamos a meter corriente por la base. Aquí vemos la tensión entre la base y el emisor que, vaya, es de 0,89 voltios. Bueno, habíamos dicho 0,7, pero también habíamos dicho entre 0,2 y 2 voltios. Así que 0,89 me parece totalmente admisible para este tipo de transistor. Y en este momento en el que sí que la tensión base emisor es de 0,89, la corriente es de 11 mA. Tened en cuenta que este circuito es el mismo que hemos visto en la página 1. Y sin embargo, la corriente de colector es de 118,50. O sea, prácticamente redondeando, digamos que es 10 veces más grande que la corriente de base. Así que la ganancia de este transistor, lo más seguro es que sea de 10. Multiplico I sub B por beta, que sería 10, y obtengo 110. Un poquito más de 10, ¿no? De 10, algo, de 11, ¿vale? ¿Y ahora qué sucede con la tensión colector-emisor? Bueno, pues cuando lo apagábamos resulta que esta tensión era igual a la fuente que le habíamos puesto. Pero es que ahora, si yo lo conecto, la tensión prácticamente se va a cero, 134 milivoltios. O sea que vemos que la tensión colector-emisor tiene que ser baja cuando el transistor esté conduciendo. En este caso el transistor se dice que está en amplificación, ¿vale? Bueno, pues vamos a probar con un ejemplito muy sencillo, que es este otro. A ver, vamos a pararlo un momento. Vamos a comprobar que se cumplen, ¿no?, las formulillas de antes. Y vamos a tomar este ejemplo de aquí. ¿Vale? Aquí abajo solo queda la toma de tierra, digamos, el punto de tierra, así que lo vamos a poner para que se vea bien. Bueno, pues si aplicamos nosotros la tensión de Kirchhoff a la malla de la base, y la malla de la base es esta, ¿no? O sea, os vuelvo a pedir, si quitáis amperímetro, voltímetro, solo tendríamos dos mallas, la malla de salida y la malla de entrada. En la malla de entrada tenemos una fuente de tensión, tenemos una resistencia de 100 kiloohmios y nada más, ¿no?
lo que es la base, la conexión base-emisor del transistor. Solo esas tres cosas. Si yo aplico la ley de las tensiones de Kirchhoff, yo voy a tener que la V1, que es esta, bueno, que ponga V2, pero vamos a... Yo creo que a ver si puedo cambiarlo. Exacto. Si la V1, que es esta de aquí, tiene que ser igual a R por la intensidad que circula, que es la I sub B, y más la tensión base emisor, o sea, la tensión que yo aporto tiene que caer aquí y aquí, despejando I sub B me sale pues que V1, que vale 5, menos VBE, que yo voy a considerar que es 0,7, partido de los 100 kiloohmios, son 43 microamperios. O sea que aquí en la entrada tiene que haber 43 microamperios. Y efectivamente, 42,87 microamperios. Tened en cuenta que esta vez ha disminuido porque le hemos puesto una resistencia muy grande de 100 kiloohmios. Pero es que esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo demando, que aquí haya poca corriente. Si queremos calcular cuál es la I sub C, pues para esta beta, en este caso, pues el transistor tiene 320 de beta, de ganancia, ¿no? Multiplicando la ganancia por la corriente de base, obtenemos 13,82 miliamperios, que, bueno, no se está viendo aquí, pero lo voy a mover un poquito para ver si lo conseguimos ver. Aquí está, 13,82 miliamperios. Con lo cual hemos conseguido que para este tipo de transistor, con 43 microamperios, saquemos por aquí una corriente que es 300 veces más grande. Con lo cual estamos amplificando, ¿verdad? La tensión base emisor, pues en este caso es de 0,71. Habíamos puesto 0,7, bueno, vale, más o menos, ¿no? Y en este caso la tensión colector emisor sería de 8,62. En este caso no cae tanto, pero no cae tanto porque la ganancia es mucho mayor. ¿Vale? Este sería entonces el funcionamiento de este circuito. Vamos a probar con otros modelos de transistores. ¿Cómo podemos probar? Pues mirad, si pulsamos dos veces, yo he elegido este transistor, que es uno de los más utilizados, el BC548BP, aunque aquí la P no viene. Pero en lugar de este vamos a utilizar otro diferente. Y no me voy a ir muy lejos, vamos a coger en lugar del 548 el 549. Y a ver qué pasa ahora. Bueno, pues ahora lo que va a pasar es que bueno, no hay mucha diferencia, ¿no? Vamos a coger otro. Vamos a coger uno que sea bastante diferente. Y uno también de los más utilizados es este de aquí, el 2N2222A. Si elegimos este, pues resulta que la cosa ha cambiado ya. Siguen entrando aproximadamente, bueno, sí, lo que habíamos dicho, 43 microamperios. Antes eran 42,87, bueno, ha aumentado nada, 0,20 microamperios. La tensión base emisor, que antes era 0,71, ahora es de 0,68. Pero más o menos lo mismo. Sin embargo, este transistor tiene menos ganancia, porque antes teníamos 13,82 y ahora tenemos 9,60. De hecho, si lo calculo con la calculadora, al dividir 9,60 miliamperios entre 43,14 microamperios, la ganancia de este transistor es de 222, que es bastante más pequeña que la de 320. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que cogiendo transistores diferentes, pues por ejemplo vamos a coger otro que no tenga nada que ver. Si cogemos transistores diferentes, lo que va a suceder es que nos van a ofrecer prestaciones diferentes. Este, por ejemplo, pues tiene una ganancia aún inferior que el 2N2222A. Así que con esto podemos ir jugando dependiendo de los niveles de tensión que queramos obtener a la salida en comparación con los que estamos introduciendo en la entrada. Bien, una vez que hemos visto el funcionamiento, y hago un resumen muy rápido, hemos visto en primer lugar cómo funciona, cómo se polariza, ¿no? De una manera muy sencilla el transistor. Hemos visto que, bueno, que internamente lo podemos comparar como dos diodos enfrentados, ya sean NPN o PNP. Luego hemos visto también cómo funciona ese transistor, cuáles son las corrientes y las tensiones y cómo se relacionan con estas tres formulillas. Y por último hemos visto pues, un ejemplo de aplicación para esas fórmulas y hemos comprobado que la ganancia se puede calcular y además se puede medir dependiendo de los distintos transistores que tengamos, pues simplemente pulsando aquí, ¿no? Vale. Muy bien.
¿Cómo comprobamos entonces con el ohmmetro? Pues muy sencillo. Si colocamos en el polímetro la opción de ohmios, podemos comprobar si un diodo funciona o no funciona o si está polarizado directa o inversamente. Pues si nos fijamos, en este caso he pegado un pequeño saltito atrás con el diodo porque esto no lo vimos en clase. Y bueno, como hacer un vídeo con el móvil es bastante más complicado por el tema de los enfoques y movimientos y las luces, aquí se ve muy bien. Si el diodo lo polarizamos directamente, si el ohmmetro le estoy poniendo el positivo y el negativo de esta forma, vemos que presenta 556 miliohmios, es decir, que prácticamente el diodo se está comportando como un conductor. Pero si invertimos, es decir, si polarizamos inversamente el diodo, la resistencia que ofrece inversamente es de 1,5 megaohmios, con lo cual está bastante claro cómo podemos comprobar, en el caso de un diodo, cómo polarizar directa e inversamente. En el caso de un transistor, bueno, tiene 3 terminales y es un pelín más complicado. Inversamente, ¿cómo lo podemos medir? Pues con la base. Si en la base le metemos el positivo y el negativo en el emisor o el colector, nos va a salir o nos debería de salir una resistencia muy alta. Y bueno, yo he hecho aquí las 3 comprobaciones. Fijaos que si nosotros metemos el positivo en la base, claro, en este caso fijaos que esto es un NPN, ¿vale? Si metemos la base en el positivo y el negativo en el emisor, nos salen apenas 8 ohmios, que es baja, no tan baja como los de antes, que era, recordad, miliohmios. Si medimos entre la base y el colector, también nos saldrá una resistencia baja, pero la resistencia alta la tendremos entre el colector y el emisor. Recordad que era un circuito abierto si no polarizamos la unión base-emisor. Si por la base no alimentamos, esto era un circuito abierto. Aquí sí que la estamos alimentando, pues entonces sí que hay más cierta conductividad. Para terminar con esto, vamos a ver un ejemplo práctico. Más práctico aún, ¿no? Y esto va a ir ligado con una pequeña actividad, actividad práctica con el simulador que os voy a pedir. Vamos a elegir este circuito. Fijaos una cosa. Voy a suprimir en un momento los voltímetros para que veáis cuál es el circuito original. Este circuito es muy típico. Cuando nosotros queremos utilizar el transistor como un amplificador, normalmente lleva un circuito de este tipo. ¿Qué lleva? Bueno, pues recordad que esto es un punto donde yo estoy introduciendo 15 voltios, pero que yo podría haber puesto perfectamente aquí una batería. Uno de estos componentes, ¿no? A ver, ¿vale? Una batería puesta así hacia el lado positivo y hacia tierra es lo mismo que ese punto de inserción de 15 voltios. Tendríamos una resistencia de base con otra de base que comunica con tierra, una de emisor y una de colector, ¿vale? El circuito este es exactamente el mismo, pero he decidido ponerlo en dos partes porque así se ven aquí las tensiones VB, VE y VC, ojo, tensión de base, no base emisor, tensión de emisor y tensión de colector, las 3 por separado. Si yo quiero conocer cuál es la base emisor, tendré que restar la de base menos la de emisor, ¿vale? Pero así puedo ver las tensiones. Y en el mismo circuito, pero quitando los voltímetros y añadiendo amperímetros, tendría cuáles son las 3 intensidades que van por colector, base y emisor. Bueno, pues aquí está simulado, pero lo vamos a comprobar. Si le damos al play, tenemos que la tensión de base es 2,69 y que la de emisor es 2,04. Restando, obtengo aproximadamente una VBE como las que yo suelo buscar, ¿no? La tensión de colector en este caso es de 8,30, la de emisor 2,04, con lo cual la diferencia es de 6,26. Bueno, ¿vale? Introduciendo una tensión de 2,69 saco una de 6 y pico. Muy bien. Con las corrientes, lo que decíamos, corriente de base 6,77 microamperios, pero luego en la salida yo tengo 2 amperios. Y fijaos que la de colector es ligeramente más pequeña que la de emisor. Y eso es porque la de base se le suma a la de colector y te da la de emisor, lo que vimos al principio, ¿no? En la página 2. Bueno, pues este circuito
me gustaría que lo montarais, ¿vale? Aquí lo tenéis, lo podéis anotar en un papel y luego montarlo en Circuit Wizard. Y me gustaría que hicierais esta tabla. Es decir, que aquí salió un poco la tabla. Esto ha sido al subir y bajarla. Ahí está. Aquí están los valores simulados que hemos obtenido con amperímetros y voltímetros, pero yo quiero que los calculéis vosotros. A ver si sois capaces de obtener esos valores. O al menos, partiendo de alguno de estos, a ver si sois capaces de sacar los demás. Bueno, pues para completar este ejercicio, primero explica brevemente a la vista de los valores obtenidos cuál es el funcionamiento del transistor en este circuito, es decir, cómo funciona, ¿no? Cómo llega la corriente de base, la tensión base-emisor, lo que hemos ido viendo. Calcula los valores de VBE y VCE, que ya sabéis que es base-emisor, colector-emisor, restando. Calcula el valor de la ganancia del transistor, que lo vamos a poder calcular con la relación entre I sub B y I sub C, con esa beta. Y luego una pregunta para pensar un poco. Si yo quiero aumentar el nivel de amplificación, ¿qué soluciones se te ocurre para conseguirlo? Y bueno, con que me digáis 2 está bien. A ver qué se os ocurre. Bueno, yo espero que con este vídeo hayáis más o menos entendido cómo funciona el transistor. Yo este archivo lo voy a dejar, os voy a subir el vídeo y además os voy a dejar este archivo por si queréis simular los circuitos y hacer algunas comprobaciones. Y nada, bueno, pues esa tarea os la voy a poner también en un archivo para que al menos pues se trabaje un poquito con este transistor. Así que nada, saludos y a por ello.